Ciudades Invisibles. Dayana Barrales, Tomás Barolín, Martín Delgado, Stephanie Creer, Nicolás Iglesias, Miranda. Hablamos de política, religión y otras yerbas. Los dioses están locos, manteniendo encendida la llama de la esperanza, la fe y la resistencia. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Pero bienvenido. ¿Quién anda por ahí? Martín Delgado Cultelli, ¿puede ser? Exactamente. Saludos a toda la audiencia. Y bueno, no solo estoy yo, sino que también está mi buen amigo El Parque. No sé si se escucha bien mi voz, porque estoy en un lugar que retumba. Entonces, Sí, se escucha el retumbe, Martín. Se escucha como si estuviera un poco dentro de un balde, pero se entiende perfectamente. Capaz que me voy a mudar un poco del lugar para que se escuche mejor. Ahí se escucha mucho mejor. Bien. Pero creo que también es la Fénix. Buenos días. ¿Cómo están, compañeras, compañeros? ¿Cómo van? Bienvenido. ¿Tenés a alguien para presentar, Martín? Ahí Martín está haciendo las mejoras técnicas de Ahora su se escucha mejor, ¿no? audio. Sí, una mejora de un 200%. Un cambio de locación. Contarles que hoy lo que queríamos hablar es de unas visitas que tuvimos aquí a nuestro paisito, que ameritan hablar sobre dos peruanos distintos que vinieron al Uruguay y que hablan de dos Perú distintos y también hablan de dos Uruguay distintos que los recibieron. Entonces es como que queremos hacer un diálogo entre dos Perú distintos y dos Uruguay distintos. Uno de estos peruanos tuvo mucha repercusión mediática, así que vamos a hablar no tan centrado en él, porque además justo es varón. Salió por todos lados, incluso en prensa internacional, como El País de Madrid o en medios de prensa de Argentina de distintos tipos. La otra, que es una mujer, apenas tuvo repercusión, salió en medios de prensa de Uruguay. Entonces capaz que nos vamos a centrar un poco más, desarrollar un poco más sobre este personaje, ¿no? Esta persona. Y concretamente, para la audiencia se estará preguntando, estamos hablando de Vargas Llosa y Terciela Rivera. Vargas Llosa, yo creo que muchos de la audiencia sabrán quién es Vargas Llosa, ¿no? Que vino el otro día a nuestro país a una conferencia internacional de alto nivel. Estoy invitado por políticos y empresarios de Uruguay, políticos vinculados a la coalición de gobierno. Estuvo el mismísimo presidente de la República en la conferencia, o sea, no fue menor. Y a los 3 días, hubo el Congreso Internacional de Emaús. No sé si la gente conocerá el Emaús. La mayoría seguramente lo conoce por las ventas económicas, pero bueno, Emaús es una organización internacional que se originó en Francia a partir del Abate Pierre, o sea, está vinculado un poco con una teología cristiana católica hacia los pobres y bueno, de defensa de los sectores populares, que después tuvo sus ramificaciones mundiales y hoy en día no necesariamente es una organización vinculada al mundo religioso. Para hablar de las ramificaciones, decirles que, por ejemplo, el actual presidente de Emaús Internacional es un africano. Ya no tiene nada que ver con la Francia del Abate Pierre, pero sí planteando las nuevas realidades de hoy en día y su distribución global.
Y en este congreso de MAUS Internacional invitaron al Pepe Mujica y a Tercila Rivera, que es esta otra peruana, para que hablaran en el Congreso. Tercila Rivera, para los que no sabrán, que eso habla mucho de por qué sabemos mucho de Vargas Llosa y no sabemos nada de Tercila Rivera. Tercila Rivera es una mujer quechua, indígena quechua de Perú, con una larga trayectoria en la lucha del movimiento indígena en el Perú, y a nivel de los espacios internacionales, ¿no? Ella, podríamos decir, constructora del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, participó en muchas reuniones para que se llegara a la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, y también es muy destacada porque ella ha sido de las que ha cinchado mucho para que se hable de la interseccionalidad entre pueblos indígenas y derechos de las mujeres, ¿no? Porque en general parece que, en general determinadas inercias, por un lado va el movimiento indígena, por otro lado va el movimiento feminista y nunca se tocan. Y ella ha sido, podríamos decir, como una feminista indígena, aunque nunca utiliza el término feminista. Ella habla del movimiento de mujeres indígenas y es fundadora de una de las articulaciones de mujeres indígenas más grande del continente, que es el ECMIA, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Entonces, queríamos hablar de que en un plazo de 2 días, 3 días, teníamos, por un lado, una conferencia de la derecha latinoamericana con uno de los principales cuadros intelectuales del neoliberalismo en el continente, un histórico cuadro intelectual del neoliberalismo, donde está presente el presidente actual de la República, y por otro lado está esta conferencia de MAUS, en donde hay gente de Uruguay, porque MAUS está en Uruguay, y si no, bueno, todos los que vivimos en la zona oeste ubicamos bien la labor de MAUS, por ejemplo, en barrios como Nuevo París o El Cerro. Y bueno, también también hubo invitación a organizaciones sociales, y bueno, también estuvo el Pepe Mujica y Tercila Rivera. Entonces me parece que habla mucho de distintos Uruguay y de distintos Perú y de distintos mundos que se encontraron en el plazo de una semana en esta región. El Barque, ¿quiere hablar usted? ¿Cómo le va, Delgado, Cultelli? Sí, acá me conocen como Miranda, si no la gente se va a armar un mareo bárbaro. Bueno. Buenos días, querida audiencia. Yo lo que quería decir es que no se trata de quitarle mérito como escribidor, término que utiliza él en Doña Julia y el escribidor. Yo no soy un erudito en la obra de Mario Vargas Llosa, es un gran escritor, es muy gran, es gigante, es inmenso como escritor. Como político no le ha ido nada bien, pobrecito, y realmente eso es lo que, porque una cosa que también estuvo y no quería dejar de nombrarla es en la Universidad de la República, donde se lo nombró doctor honoris causa, y nuestro rector se manifestó muy feliz de poder entregarle el doctorado honoris causa, y yo creo que lo merece como escritor. Como escritor no tengo ninguna duda. Yo he leído más de uno de sus libros y es a prueba de tontos. Vos lees a Mario Vargas Llosa y te das cuenta. Es como cuando escuchás a Mozart o a Bach. No hay duda. Podrá gustarte o no gustarte, pero es grande. Y con Vargas Llosa pasa eso. Lo que yo no entiendo es cuál es su mérito como actor político, dado que siempre ha gozado de un rotundo fracaso en las elecciones peruanas, o como analista político, ¿no? Esa costumbre que tenemos, tanto en la izquierda, la derecha, el centro,
de parangonar personas que tienen una virtud artística o intelectual, pero intelectual en el área de la creatividad, y los ponemos como ejemplo, como paradigma de la sapiencia política o social, y realmente me parece que es un disparate. Es como, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, lo mismo pasa también dentro de la izquierda, y así yo creo que después se paga carísimo. Y en este caso que tú estás mencionando, Martín, es clarísimo. Teníamos una actriz, una actora social y política, que efectivamente lo es, y no voy a decir que nuestro señor presidente o el resto de las autoridades no deberían haber ido a acompañar la llegada de Vargas Llosa, pues es un premio Nobel, porque es un gran escritor, ya lo dije, pero desde el punto de vista político tenía mucho más sentido para darle la palabra política a que hablara ella. No Vargas Llosa, que yo la verdad que escuché la conferencia y me quedé esperando que me quedé esperando ese elixir que tiene él con las palabras, que no lo vi. Lo único que vi es un veterano, por no decir un viejo resentido, enojadísimo porque en su país ganó la izquierda. O sea, eso es lo que he visto, ¿no? Y habló de tal país, del otro país. Básicamente vino a darnos una clase de moralina, cosa que no hace en sus libros. O sea, él no es tan tonto en sus libros, escribe bien. Nada más. Bueno, sí, exactamente. Vargas Llosa, yo diría que en ese sentido se puede comparar con Jorge Luis Borges. Que Jorge Luis Borges como escritor era genial, es brillante. Yo he leído mucho de Jorge Luis Borges. Ahora, como Totalmente. Actor político y social, era lo que los peronistas llaman un gorila. Efectivamente, Jorge Luis Borges era un gorila y Vargas Llosa es un gorila. Es más, yo no diría que es tan malo como político. Es malo como político en el sentido de las candidaturas clásicas a determinados cargos públicos. En ese sentido es malo. Él se candidateó varias veces a presidente y siempre perdió. Ahora, él es excelente escogiendo y creando personajes mediáticos y personajes políticos de la derecha de toda la... Vos decís que como relator... De la iberoesfera, como dicen los españoles. O eso que inventó Facundo Ponce de León, claro, de hablar de el relato, ¿no? Expropiar, robar lo que es el aparato ideológico de Gramsci y subvertirlo y hablar del relato, que se puso tan de moda, ¿no? Relato, el relato, cuando voy a pagar el gas a 873 pesos, se me termina el relato. Pero sí, es cierto, lo que decís es cierto, es un gran creador, un gran artífice de personajillos. Es más, no por algo llegó a presidir en algún momento la Sociedad de Montpellerin, que es la organización mundial de los neoliberales clásicos, ¿no? Ahora, analizando un poco ambos discursos de ambas conferencias, es interesante como Vargas Llosa, que en su momento, Vargas Llosa es un renunciante del comunismo, en su juventud era comunista, después se volvió un renunciante y como buen renunciante se volvió un anticomunista furibundo, sino que también en su momento tenía ciertas posturas liberales y que defendían cierto liberalismo político, que por eso, por ejemplo, se había opuesto a Fujimori, o al viejo Fujimori, o también al PRI en México, pero ahora vemos que a Vargas Llosa, el viejo Vargas Llosa, está pasando un poco lo mismo que a Sanguinetti, ¿no? Mientras más viejo, se le salta más la cuestión más reaccionaria fascistoide, porque ahora estaba justificando a Keiko, la hija, que no se distancia mucho del padre, diciendo que decía era mucho mejor Keiko que Pedro Castillo, o esto que dijo que
bueno, que Bolsonaro es mejor que Lula, ¿no? Es preferible toda la vida Bolsonaro que Lula. Entonces ahí vemos, me parece interesante también para ver las transiciones hacia las posturas más fascistoides de la derecha liberal más clásica del continente, ¿no? Y después, bueno, esto de que básicamente, ¿no?, le dieron al presidente de la República el premio del neoliberal del año, y que dijo, no, todo América Latina tiene que seguir el rumbo de Uruguay. Básicamente es que vino a darle el premio del neoliberal del año. Hiciste bien la receta. Pero así como Vargas Llosa representa esta élite blanca intelectual con dejos racistas y oligárquicos del Perú, que no por eso no deja de ser muy inteligente, es una élite muy inteligente, Emaús trajo a Tarsila, que representa otro Perú, ¿no? Otro Perú que no viene de las élites intelectuales ni oligárquicas, sino de, bueno, citando un poco a Arguedas, un escritor peruano que es excelente y que Vargas Llosa lo odia. Ha escrito mucho en contra de Arguedas, dice que le ha hecho mucho daño al Perú Arguedas. Bueno, Arguedas dice el Perú verdadero, ¿no? O sea, Tarsila Rivera viene del Perú verdadero, ¿no? De esa gran porcentaje de la población peruana que es de origen indígena o mestizo, muy excluido, muy sufrido, que fue quien le tocó la peor parte de la guerra interna, y que, bueno, no es fácil construirse. Y también no es fácil también ser mujer, porque recordemos que incluso en el mundo andino los movimientos indígenas tampoco son muy amigos como de las interseccionalidades con género, y eso lo puede decir el actual presidente peruano, Pedro Castillo. O sea, no es así tan fácil hablar de una interseccionalidad indígena y de género. Y bueno, y a mí me pareció muy acertado esa invitación que hizo Emaús Internacional a Tarsila Rivera para que dé la conferencia magistral. Y además, esta cuestión de hacer como una especie de contrapunto entre el Pepe Mujica y ella, ¿no? Que me parece que representaban dos tipos de pensamiento de la izquierda, que son necesarios en este momento de la izquierda latinoamericana. El Pepe Mujica una izquierda más clásica, Tarsila ya viniendo más con un discurso más identitario, identitario étnico, pero también con cuestiones de género y con la cuestión territorial y ambiental. Y más espiritual también. Más sí, espiritual también. Y bueno, sí, exactamente. Y también decir esto de que también un reconocimiento a Tarsila Rivera, que ella, bueno, hablando de la realidad de los pueblos indígenas del continente, también nos mencionó a nosotros los charrúas, ¿no? Cosa que a veces la izquierda clásica del Uruguay se olvida mucho también. Bien, ahí estamos con... Se nos cayó. Se nos fue Martín Delgado del tele. Los dioses se han metido en el medio y será porque son tiene los mismos deslices que India, pero para... Bueno. Exacto. Bueno, supongo que estamos quedando tiempo, ¿no? Sí. Ya estamos cerrando casi el programa de hoy, así que Martín y Miranda, muchas gracias por la columna, como siempre, de los dioses, para darnos un panorama de algo que sucedió en los últimos días en nuestro país, pero que merecía una mirada en retrospectiva e histórica de quiénes son estos dos personajes que anduvieron por acá. Nos reencontraremos. Sí.
Podemos hacer un pequeño chivo. Mañana a las 17:30 horas en OBSUR se va a dar una conferencia ecuménica por el tema de la memoria. Bueno, después, nos a la invitamos noche, y a la noche, la marcha del silencio. y esta noche, hoy de noche, en la Facultad de Humanidades hay una charla también con distintos actores de madres, familiares y de la Universidad de la República, académicos también. Muy bien, Mauricio. Muchísimas gracias por estar nuevamente, como todos los jueves, con la columna de Los dioses están locos, y nos encontramos el jueves que viene. Estás escuchando Ciudades Invisibles.